Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. El siguiente caso, ocurrido en junio del año 2014, es absolutamente impresionante y desde luego es asombroso al respecto del estudio de los llamados universos paralelos. La verdad es que es uno de los más ilustrativos de los que, de los que el fenómeno de los deslizamientos del tiempo pues hemos estudiado, y la verdad es que ilustra lo que podría ser el desplazamiento de diferentes personas a distintas realidades alternativas. Y os lo voy a explicar bien porque la verdad es que el asunto pues tiene chicha. Porque claro, es posible que todos nosotros nos lo hayamos preguntado alguna vez. ¿Qué hubiera pasado si nuestro barrio, las decisiones que hicieron que nuestro entorno pues fueran diferentes? ¿Qué hubiera pasado si nuestra casa no se hubiera construido? ¿Habríamos tenido los mismos amigos? ¿Seríamos ahora mismo las personas que somos ahora? ¿Habríamos formado nuestra personalidad tal y como la tenemos ahora? ¿Habríamos conocido a aquellos que luego formaron una parte importantísima de nuestra vida? ¿Habríamos tenido lo que son los mismos familiares y habríamos experimentado y caminado los mismos senderos de la vida? Pues claro, lo mismo, hay decisiones que no tomamos nosotros en el pasado y que luego influyeron bestialmente en lo que es pues nuestro devenir, nuestra educación, lo que al final pues hemos acabado siendo. La vida tiene diferentes senderos y lo cierto es que es más que posible que distintos universos paralelos a día de hoy pues hayan seguido su curso. Y bueno, pues el siguiente caso que os voy a contar pues podría ser un perfecto ejemplo, una perfecta ilustración de que eso ahora mismo esté ocurriendo. Os cuento. El siguiente caso, que fue narrado por un hombre llamado James para el Instituto de Investigación Time Travel Institute, creo que lo he dicho perfectamente, de Estados Unidos, pues parte de una premisa natural que realmente los protagonistas no tendrían conocimiento de la misma. Otras versiones de ellos mismos existiendo, haciendo o no las mismas cosas en lugares distintos que incluso podrían llamarse de forma diferente, pero que tendrían ingredientes en algunos casos que serían idénticos, y luego tendrían otros ingredientes que serían completamente distintos. Os sigo contando. Cogemos nuestra máquina del tiempo preferida y nos vamos a Estados Unidos. Aquí tenemos a un hombre, como decía, llamado James, a las 3 de la mañana, viendo la tele en su casa de Nocona, en el estado de Texas. Un tío que, es la hora de acostarse, evidentemente, pero que no tiene sueño. Es de esas personas que son los llamados búhos, que trabajan el turno de tarde. Sus horarios son rarísimos y, lo cierto es que no tiene ganas de dormir, ni quiere, siempre ha tenido problemas para coger lo que sería un sueñecillo, ¿no? Bien, entonces, lo cierto es que ya se le está haciendo un poco tarde y va este señor y coge el mando a distancia y, a falta de una mejor forma de decirlo, pues el testigo literalmente, después de coger el mando a distancia de lo que sería su televisión, ahí en su sofá, pues directamente se desmaya y básicamente, así es como lo describió, pues casi que se desconecta totalmente de lo que es nuestro mundo. Como si hubiese entrado en un estado de coma, prácticamente.
no sabe qué ha pasado, pero evidentemente pues algo le ha ocurrido a su estado de salud. Lo siguiente que recuerda es que se despierta, pero se despierta de pie en lo que parece ser una escuela de oficios local. Está en el vestíbulo, vestido de manera completamente diferente. Claro, este señor está ahí diciendo, pero si yo estaba en mi casa, de hecho era de noche y ahora hay como luz, es que estoy de pie, es imposible. Y está vestido de forma, pues como decía, de forma diferente, y lo más extraño es que sabe dos cosas: que no es un sueño, porque todo lo que está viviendo es real, perfectamente realista, todo lo que está observando, y que tiene recuerdos que no son los suyos, como si estuviera dentro de otra vida, pero que sí fuera la suya sin ser la suya. Son sus manos, son sus brazos, evidentemente, son sus piernas. Se reconoce a sí mismo, pero sabe que está en otro lugar, y lo más impresionante es que sabe que tiene recuerdos de otra vida. Claro, este señor se queda allí y, bueno, pues empieza a hacer memoria. Sabe que acude a una escuela de soldadores cuando él trabaja de otra cosa totalmente diferente, y sabe además que esto sí tiene clases de horario de tarde. También en esa vida pues está trabajando por la tarde. Se ve que pues tampoco puede conciliar el sueño allá donde ha despertado. Este señor es evidente que no está en el lugar correcto, empieza a agobiarse, algo va mal, y tiene la impresión, una impresión rarísima de que todo es como una especie de fallo, un extraño error que ha ocurrido con él, como si, además, como si su salud se fuera a caer en cualquier momento, como si se fuera a desmayar otra vez. Se siente mareadísimo, pero lo cierto es que no puede volver a su cuerpo original. Entonces él empieza a pensar, incluso empieza a hablarse a sí mismo, así es como lo comentó en su testimonio: esto tiene que ser un sueño, esto tiene que ser algo del mundo onírico, pero no lo es, y lo piensa y lo dice, se lo dice a sí mismo una y otra vez. Y lo más impresionante es que él quiere despertarse, pero no se despierta. No se despierta, claro, a lo que es su vida en su casa de siempre. Y lo que es peor es que huele, camina, siente, habla, percibe la realidad de forma completamente normal, como si no le hubiera pasado nada. Y es que lo más fuerte es lo de los recuerdos. Se acuerda de cosas. Eso es lo que más le desconcierta de todo. Es que tiene memoria de una vida que no es la suya. Este señor anda un poco aturdido allí, mirando a todos los lados, allí donde ha despertado, de pie, incluso andando, y de repente una persona se cruza en su camino. La conoce a esa persona. Es su amigo, al menos en esa vida en la que ha despertado. Es su amigo, ¿no? Y entonces James, completamente confuso, pues le para: oye, un momento, por favor, ven para acá. ¿Me puedes decir, por favor, la hora que tienes? ¿Qué hora tienes? ¿Qué hora es? Y entonces coge ese señor, que es el amigo, y le dice: las 11:30 de la mañana son. Claro, James se queda ahí, totalmente impresionado, y el amigo se queda con él porque le ve un poco mal, le ve con mala cara. Y bueno, James se queda completamente descolocado, porque claro, eran las 3 para él, hacía 1 minuto, 2 minutos, pero allí era ya, pues, por la mañana, habían pasado 8 horas.
El testigo se asombra porque puede sentir el suelo, el aire, el cruce de miradas con la gente, que claro le mira raro porque es una persona que parece que le va a dar algo en cualquier momento. Y él siente su ropa con su piel, el equilibrio que hace que no se caiga, el continuo ir y venir de su memoria con una total seguridad de saber que está donde tiene que estar, sin problema alguno aparentemente, pero él sabe que no lo está. Ve la luz de las ventanas, todo es absolutamente real. Lo único que pasa es que pues ha habido un error con él y de repente pues se ha despertado en lo que él considera como una realidad paralela. Estaba viviendo en una vida real, pero que no era la suya. Como si alguien le hubiese encajado a la fuerza en un cuerpo, el suyo, pero que habría vivido otra vida parecida allí, en su entorno. Entonces James empieza a agobiarse aún más. Tiene miedo de volver a desmayarse y no volver a aparecer en ningún sitio. Pero el tío se mantiene en pie con una fuerza impresionante, según su testimonio, así es como lo contaba él, y no se cae. Sus fuerzas empiezan a flaquear, pero con una fuerza impresionante se mantiene en pie. Ahí se queda con su amigo y empieza a contarle todo esto. El amigo, claro, pues se queda impresionado, no sabe qué decirle. Entonces James se pone a recordar que le ha pasado el desmayo, el despertar, una sensación de pesadez, como decía, que tiene en el cuerpo. Y lo cierto es que tiene ciertas lagunas en la memoria, pero reconoce al instante detalles de ese universo en el que ha despertado. Sabe que estaba en la escuela de oficios, como decía. Sabe que allí su primo vive en un piso, en una casita, pero se acuerda de que en su universo original este vive en una casa unifamiliar. Y entonces se pone en ese momento a comprobar detalles con su amigo, y ahí es donde ambos empiezan a impresionarse de verdad ante lo que está ocurriendo en directo. James empieza a hacer memoria y sabe que en ambos mundos su primo está casado, pero aún no ha tenido el bebé que en su universo original sí que tiene. Todo esto se lo cuenta, repito, según el testimonio, al amigo, que no se lo puede llegar ni siquiera a creer, no lo concibe todo esto. Pero es que la expresión de terror que tiene el amigo, pues claro, le hace a James seguir contando todo esto. Hay cosas que son idénticas y entre los dos comienzan a hablar de lo que está ocurriendo. Entre los dos comienzan a sacar diferencias también entre ambos mundos. Es que hay personas que sí existen en uno de los mundos, en una de las realidades, pero en otra de las realidades no. Había que encontrar, claro, puntos en común que pudiesen conocer los dos. Había dos hermanos en el barrio que eran muy conocidos. Bien, pues en ese segundo universo, uno de ellos no existía, y eso empiezan a hablarlo, no existe ese segundo hermano, y de hecho el que quedaba era mucho más pequeño de lo que James recordaba que era en el universo original. Sus padres, al parecer, pues le contaba a su amigo, pues seguían debatiendo sin parar, pues si tener un segundo hijo. Ella quería y él no. Finalmente, él acabó imponiéndose en su deseo de no tener un segundo retoño. Esto es asombroso porque James le contaba al amigo que en su universo original, la que se impuso a la hora de tener ese segundo hijo fue ella, y por eso sí que conocía a ese segundo hermano. Había otras diferencias, pero muchas otras cosas eran iguales, como decía. El nombre de su pueblo era
Nokona, pero allí Nokona no existía. Estaban en un lugar que se llamaba Yanzi. Luego otra ciudad más grande al este, llamada Gainesville, tampoco existía. Y es que Yanzi era una combinación de lo que Gainesville y Nokona eran en la vida real. En vez de haber dos pueblos, pues allí donde había ido James había solamente uno. Y esto se lo contaba al amigo y el amigo pues estaba completamente impresionado allí con él. Claro, era increíble porque en cambio el depósito de agua de la pequeña localidad donde habían ido pues era idéntico, pero estaba decorado con la mascota del instituto de Yanzi, totalmente desconocida para él, que había vivido siempre allí. Al final de la experiencia, que dura alrededor de 2 horas, pues el amigo le comenta a James que su aspecto se está deteriorando, que se iba pareciendo cada vez más, y cito palabras textuales, a un muerto viviente, que estaba como poniéndose malito, que estaba pues mal, estaba pálido y sudoroso. Entonces, bueno, pues llega un momento en el que el testigo vuelve a desmayarse y bueno, en un momento dado de la conversación le pasa esto y se vuelve a despertar en su habitación. Son las 11:30 de la mañana y las siguientes 2 horas, pues James está aturdido y de hecho llega a bajar a la calle para mirar a ver si están en Yanzi o en Nokona. Lo llega a mirar a ver en un periódico local y efectivamente pues estaban en Nokona. James pues había vuelto a casa. Increíble. Lo interesante es que el testigo llegó a realizar, después de toda esta experiencia, varias pesquisas que confirmaron que la única razón por la que existe Nokona, su pueblo, pues fue que durante la construcción del ferrocarril de la zona, pues hubo unos propietarios que, pues a ver cómo lo puedo explicar, que dejaron construir los raíles en sus tierras. Y claro, aquello rompió el paisaje en 2 zonas diferentes, Nokona y Gainesville. Al parecer pues hubo una gran oposición en un principio, pero luego, poderoso caballero es don Dinero, y por el interés te quiero Andrés, ¿no? Pues llegaron a un acuerdo para hacerlo. Si no hubieran llegado al acuerdo aquel, pues el ferrocarril habría ido por otra zona y en vez de 2 pueblos, pues habría habido solo uno, Yanzi. Esa decisión, por nimia que pudiera parecernos, por una tontería que pudiera parecernos, pues habría creado 2 universos paralelos en donde el protagonista pues habría nacido igualmente, según esa experiencia, pero en donde otras personas no. Increíble. Lo interesante del tema es que el protagonista llegó a hablar con su primo de lo que le había pasado y la respuesta de este fue absolutamente sorprendente, y os explico. Al primo también le había pasado una experiencia similar viéndose en un piso, en lugar de en una casa unifamiliar, con su misma pareja y con un crío pequeño, con un hijo pequeñito. Su experiencia no había sido tan larga como la de James, solamente había durado 2 minutillos, pero se correspondía con la misma descripción de ese universo paralelo que parece que existe, pero a la vez que y que
bueno, pues al cual pues James pues visitó de la misma manera que su primo también visitó. Uno con una experiencia más larga y otro con una experiencia más pequeña. El testigo vivió 2 horas sin interrupción en ese universo paralelo, eso sí, tras haberse transportado desde las 3 de la mañana del suyo hasta las 11:30 del segundo, como decía, pues perdiendo varias horas entre medias, ¿no? Su primo se habría casado con la misma mujer, pero de los 2 hermanos conocidos en el barrio, pues el pequeño resulta que no habría nacido. Y lo asombroso es que de forma absolutamente efectiva, la creación de 2 universos paralelos, pues sí se habría producido, introduciendo incluso recuerdos en el cruce de un James de un universo al otro. Es decir, que en ese error de realidades, pues James, al ir al James del otro universo paralelo, pues habría heredado los recuerdos del James de allí. Algo increíble realmente en su testimonio. Dentro de esta experiencia pues tenemos 3 características que desde luego son remarcables. Lo primero, cuando hablamos de universos paralelos, la cantidad que puede haber en base o con base en la cantidad de decisiones importantes, pues claro, es infinita. Nosotros hacemos infinitas decisiones en toda nuestra vida, ¿no? Pero, ¿por qué se cruzaron en este caso? ¿Qué fue lo que hizo que ambos James se cruzaran? ¿El James de la localidad de Yancy vivió la misma experiencia que el James de la localidad de Nocona, pero al revés? Y yo estoy ahora mismo hablando de este mismo caso, pero al revés. Segundo, ¿por qué se heredaron recuerdos y por qué se heredaron algunos recuerdos sí y otros no? ¿Cuál es el criterio que expone que unos cachitos de memoria sí se hereden y otros no? ¿Qué fuerza o qué inteligencia intercedió en este cruce? ¿Por qué se dio este cruce, o mejor dicho, fue una deformación del espacio-tiempo natural o fue un cruce intencionado de un experimento? Y 3, al respecto de esto último. Bueno, pues si fue una experimentación, estaríamos hablando prácticamente de una simulación inimaginable para nuestros cerebros, para nuestra realidad, pero igualmente, ¿por qué se produjo el deterioro de la salud del testigo y por qué se perdió pues lo que sería ese tiempo, esas casi 8 horas al volver? ¿Por qué pasó eso? ¿Y por qué el otro testigo tuvo la misma experiencia en el mismo universo, pero de solo 2 minutos? Un caso, desde luego, interesantísimo, que expone que todo lo que hagamos pues puede estar creando continuamente diferentes realidades, y algunas de las decisiones que tomamos pues pueden llegar a crear pues lo que son situaciones que pueden llegar a hacer que haya personas que lleguen a nacer o no, y esas personas podrían sí estar existiendo en otros universos paralelos que puedan estar desarrollándose pues ahora mismo, pues en este mismo momento, ¿no? Nada más. Aquí está este impresionante caso de viajes en el tiempo, correspondiente a un incidente bastante reciente, como hemos visto, el año 2014, y que tiene un ingrediente pues bastante extraño para remarcar: ese deterioro de salud y esa manera, sobre todo, de sentir
toda esa realidad absolutamente impresionante. El testigo jamás pensó que era un sueño, siempre lo sintió todo de una manera completamente realista. Llegó a ver al amigo y el amigo pues estuvo corroborando todo eso que le estaba contando, ¿no? Este es el testimonio y os lo quería contar, y a mí desde luego pues me ha encantado. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, espero que podáis suscribiros si podéis para poder seguir haciendo este tipo de vídeos y este tipo de investigaciones, y nada, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.